Bien, perfecto. Bien, bueno, como les dije hace rato, vamos a empezar a hablar del tema de hoy, que son las fracturas de rótula. ¿Sí? Como ustedes saben, ya la anatomía de la rótula es un huesito sisamoideo que tenemos en la cara anterior de la rodilla, que se desliza por su tróclea con respecto a lo que es el fémur, ¿sí? Y obviamente tiene por encima lo que es el tendón del cuádriceps, que se une en cuatro músculos al aparato extensor, y por debajo tenemos el tendón rotuliano que tracciona desde la tuberosidad anterior de la tibia. Todo esto obviamente lleva una membrana, que se llama retináculo, por la parte posterior de su cartílago. Tiene un cartílago bastante espeso, ¿sí? De aproximadamente entre 4 y 5 milímetros, todo formado por cartílago hialino, y va a tener obviamente alteraciones, obviamente, producto de la biomecánica, ¿sí? Esto hace referencia a lo que es incidencias de lo que es la cadera e incidencias que están relacionadas con el pie, ¿sí? Con respecto a la fractura específicamente, se va a dividir o se va a calificar o clasificar, bien digo, en desplazadas y no desplazadas prácticamente, ¿sí? Desplazadas hace referencia a aquellas fracturas que son mayores la separación a lo que son 2 milímetros aproximadamente del escalón articular, y las no desplazadas menos, obviamente, a 2 milímetros del escalón articular o menos de 3 milímetros de lo que es la separación de la fractura, ¿sí? Como podíamos observar en la imagen anterior, hace referencia a, voy a poner el puntero láser aquí, hace referencia a esta imagen, ¿sí? Esta separación. Obviamente que esta fractura que tenemos aquí al principio, en la primera imagen, es sumamente desplazada porque está obviamente desplazada más de 3 milímetros. En el caso de la fractura no desplazadas, van a estar desplazadas menos de 2 milímetros. Y también tenemos otras fracturas que son las fracturas extraarticulares, porque las anteriores que estábamos hablando, que son las transversales, longitudinales o conminutas, la mayoría son intraarticulares porque afectan al cartílago posterior de lo que es la rótula. Las extraarticulares afectan al extremo o el polo distal, ¿sí? Donde se inserta el tendón rotuliano y siempre generan avulsiones. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a desprender una pastilla ósea con el tendón rotuliano, producto obviamente de una contracción brusca de los músculos, en este caso del cuádriceps. Lo ideal sería hacerles unas preguntas, pero bueno, como no se puede por ahí interactuar mucho en Zoom, porque si no sería un lío con todos, la pregunta sería, ¿cuáles serían las causas que producen la fractura de avulsión o del extremo distal? Y, por ejemplo, en un jugador de rugby. Los jugadores de rugby que tienen una potencia en el cuádriceps deben haber visto alguna vez que se colocan mitos, ¿no es cierto?, que se colocan cintas en lo que son alrededor del muslo, tratando de comprimir la tensión de lo que es en este caso el cuádriceps por encima del polo proximal de la rótula y a su vez aumentar lo que es el torrente sanguíneo. Pero el objetivo principal, por lo que he escuchado varias veces de lo que he escuchado varias veces de jugadores de rugby, el objetivo es disminuir la tensión que ejercen sobre el tendón de la rótula. Como el tendón del cuádriceps es obviamente mucho más fuerte que el tendón rotuliano, lo que se desprende es la pastilla en su extremo distal, o sea, en el polo distal. Con respecto, bueno, como también tenemos fracturas transversales, longitudinales o conminutas, eso depende del traumatismo directo que puede sufrir la rótula, como dice aquí el mecanismo de lesión, que es el más frecuente. El mecanismo indirecto es la contracción violenta que dije recién del cuádriceps, o sea, dos mecanismos de lesión. Accidentes traumáticos directamente sobre la rótula o contracciones bruscas del cuádriceps que generan un mecanismo indirecto y fracturas extraarticulares. Vamos a observar la imagen que sigue. La imagen que sigue hace referencia a lo que es el retináculo, como pueden observar aquí, ¿sí? La tracción de lo que es el cuádriceps y obviamente sirve de punto de apoyo del tendón rotuliano y por lo tanto la fractura se produce en su, digamos, en la zona media, alterando lo que es el retináculo, rompiendo lo que es el aparato extensor. Y aquí podemos observar un dibujo de lo que es una fractura, ¿sí?, longitudinal. En este caso sería una fractura transversal y en este caso sería una fractura longitudinal. Y obviamente esta imagen hace referencia a fracturas conminutas, ¿sí?, que ya vamos a ver
cómo se tratan este tipo de fracturas. El objetivo del tratamiento, siempre hablando del objetivo ortopédico, va a ser la alineación y darle estabilidad a estas fracturas. En el caso de las fracturas desplazadas, como habíamos dicho al principio de la clasificación, son mayores a 2 milímetros, o sea, de 3 milímetros para arriba, y se asocian frecuentemente a lesiones de los que son los tejidos blandos que encontramos circundantes a lo que es la rótula. En este caso, el retináculo, y obviamente va a tener alteraciones en lo que es el aparato extensor. Estas alteraciones obviamente van a sufrir el mecanismo, o van a evitar, mejor dicho, el mecanismo extensor. Por lo tanto, si no tenemos una extensión pasiva, o mejor dicho, una extensión activa del mecanismo extensor, obviamente vamos a sospechar de una lesión de lo que es el retináculo. Y en este caso se debe realizar una reparación de forma abierta de lo que es el retináculo, que junto con lo que es la cirugía, a reparación de lo que es la fractura, también se va a tener que reparar lo que es el retináculo. Con respecto a la congruencia articular, el foco de fractura se iba a sufrir una separación de 2 milímetros, o las fracturas, mejor dicho, que sufren 2 milímetros en relación a lo que es la superficie articular, ¿sí? Que se dice que son desplazadas, hay que realizar una reducción abierta y obviamente realizar una reducción abierta con fijación interna. ¿Para qué? Para impedir los cambios postraumáticos degenerativos. ¿Cuáles serían esos cambios postraumáticos degenerativos? Produciría lo que es la famosa condromalacia. La condromalacia es una alteración del cartílago hialino, obviamente por erosiones o daño de lo que es el cartílago en la cara interna de lo que es la rótula, ¿sí? Que es la que se articula con el fémur. En este caso, los procesos degenerativos van a hacer referencia a la condromalacia o a hacer referencia a la osteocondritis, y por lo tanto esos procesos degenerativos van a sufrir cambios en la evolución del paciente en el que vaya pasando los años, y por lo tanto va a producir dolor en la rodilla. Con respecto a la estabilidad, se va a obtener obviamente restableciendo lo que es la congruencia, ¿sí? La articulación femoropatelar. Y utilizando material protésico, obviamente, ¿para qué? Para fijar firmemente lo que es la fractura. Firmemente lo que es la fractura y darle estabilidad. Vamos a ver después los métodos, ¿sí? Que tenemos. En este caso, primero hablamos de lo que es el objetivo de rehabilitación. Como saben, y les vengo recalcando en las clases anteriores, lo primero que tienen que trabajar en una lesión de rodilla siempre es la rótula. Y bueno, aquí como la rótula ha sufrido un traumatismo, una fractura, obviamente que ahí va a costar restablecer lo que es el ROM, el rango óptimo de movimiento de la rodilla. ¿Para qué? Para evitar obviamente perder la extensión, que es lo más difícil de lograr. En este caso, vamos a trabajar la amplitud de movimiento, ¿sí? Y trabajar obviamente el deslizamiento de lo que es el cuádriceps, o sea, los músculos del recto femoral, el vasto interno, ¿sí? Que son músculos muy importantes en la estabilidad de lo que es la rótula y en lo que son los movimientos de la rótula. Y a su vez, vamos a trabajar también este músculo porque implica o cruza las dos articulaciones, o sea, un músculo biarticular, que ayuda a lo que es la flexión de cadera y ayuda a lo que es la extensión de rodilla. Entonces, este músculo va a ser sumamente importante para trabajarlo. Mantener la flexión ligamentosa o ligamentaria, ¿sí? Eso hace referencia a lo que es las alteraciones o las adherencias, perdón, que se pueden llegar a producir, factor obviamente posquirúrgicos o procesos de inmovilización prolongada. Obviamente se van a ver disminuidas con el traumatismo y el proceso de inmovilización. Con respecto a la fuerza, bueno, lo más importante que hay que destacar aquí, que el músculo que va a mover la rótula, sí es el cuádriceps, pero hay un músculo muy importante que es el que se lesiona, ¿sí? Y es el vasto interno, que es el primer músculo afectado y es el último en recuperarse, ¿sí? O sea que tampoco lo podemos rehabilitar, no vas a poner un paciente a hacer fortalecimiento del vasto interno porque es el primero que se afecta y sobre todo el primero que sufre daños al realizar la cirugía. Pero es muy importante porque su cabeza oblicua es el estabilizador de la rótula y por lo tanto va a prevenir su luxación. O sea que si ese paciente a futuro, cuando empiece a realizar la marcha, con ningún tipo de dificultad, si no fortalecemos el vasto interno, vamos a tener alteraciones en lo que es los síndromes o síndromes femoropatelares, producto de la debilidad y la inestabilidad que va a tener esa rótula. Y va a tender obviamente a las subluxaciones.
Mejorar la fuerza de los músculos de la pata de ganso, en este caso de lo que son los músculos flexores de rodilla, todo lo que vendría a ser la cara posterior, los isquiotibiales, y por lo tanto hay que mejorar lo que es el desequilibrio que se produce entre el cuádriceps y los isquiotibiales. Por lo tanto, mejorar el balance, como dice aquí, del cuádriceps y los de la pata de ganso. Objetivos funcionales siempre va a ser, en el caso del miembro inferior, normalizar la marcha, especialmente la fase de apoyo, ¿sí? Y se iniciará ejercicios propioceptivos deportivos específicos, que creo que no van al caso, porque no es un objetivo eso funcional. Lo dice la bibliografía y lo tengo que destacar y marcarlo, pero si ustedes se hacen o se plantean un objetivo funcional, el objetivo funcional no es iniciar ejercicios propioceptivos. Eso estaría dentro de otra, digamos, parámetros que tenemos dentro de la rehabilitación. El tiempo previsto para la consolidación, como les digo, siempre es previsto y es sumamente relativo dependiendo de lo que se vaya a utilizar para el tratamiento y para darle estabilidad. Y obviamente el tiempo previsto de rehabilitación también va a hacer referencia a eso. Con respecto a la consolidación, de 8 a 12 semanas, o sea, aproximadamente 2 meses, a 3 meses, de 2 a 3 meses aproximadamente, y el tiempo previsto de rehabilitación es prácticamente el doble o casi o lo mismo vendría a ser. Entonces tenemos un paciente que va a estar 6 meses con problemitas en su rodilla. Imagínense en esa rodilla si es un paciente deportista. Entonces lo que hay que focalizarnos siempre en la movilidad de la rótula en todos sus ejes, ¿sí? Métodos de tratamiento. Métodos de tratamiento bastante antiguos para lo que es la bibliografía, pero bueno, esto obviamente se utiliza, ¿sí? Férulas, podemos sustituir el yeso por las férulas de inmovilización de la rodilla, como por ejemplo algún dispositivo de neopren que tenga inmovilizadores de la rótula. Existen distintos y todos tienen la misma función, que es la distribución de la carga. Con respecto a la consolidación, acá habla de una consolidación secundaria, pero cabe destacar que va a haber dos tipos de consolidaciones. Va a haber una consolidación primaria y una consolidación secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Oh, el profe está hablando cualquier cosa. No. ¿Qué quiere decir esto? La bibliografía dice que es secundaria, pero si nosotros observamos, y lo he hablado y charlado con varios especialistas en el tema, desde la parte interna de lo que es el hueso, digamos, samoideo, que es la rótula, como le dije hace rato, va a tener bastante cartílago, no va a producir en lo posible, obviamente, callo óseo. ¿Por qué? Porque la parte interna está bañada por líquido sinovial y porque es cartílago hialino, ¿sí? En cambio, la parte externa, o sea, por donde está la parte del retináculo, la que nosotros podemos palpar, sí se puede observar lo que es la formación de callo óseo o de tejido óseo. Esta técnica, mejor dicho, este proceso de inmovilización, que hay un montón de dispositivos, no solamente el yeso, se va a utilizar obviamente en aquellas fracturas que no haya separación más de 2 milímetros o que haya separación de 1 milímetro, ¿sí? O que estén marcadas, que haya fisuras. Entonces se utiliza en fracturas no desplazadas, incluidas las extraarticulares cuando el mecanismo extensor permanece intacto. ¿Qué quiere decir el mecanismo extensor? En este caso, que las fracturas por abulsión, obviamente se haya abulsionado la pastilla articular, o mejor dicho, la pastilla ósea del polo distal de lo que es el tendón rotuliano, pero que no se haya desprendido del todo, hace referencia a eso. ¿Por qué puede llegar a ocurrir? Puede llegar a funcionar lo que es la inmovilización de la rodilla. Se usa un yeso cilíndrico o un inmovilizador cilíndrico que permite obviamente la movilidad total del tobillo y por supuesto la movilidad total de la cadera. El paciente sí puede caminar, puede descargar peso, siempre y cuando no realice los movimientos de flexión de rodilla, puede caminar con las piernas rectas y descargar peso. Obviamente que puede generar dolor y producir dolor por el mecanismo de deslizamiento de la rótula y obviamente por la contracción involuntaria del cuádriceps. Algo importante que hay que valorar es, como les dije, la capacidad activa de lo que es la extensión de la rodilla. Eso es una de las pruebas, ¿sí?, que se realizan en el momento de la fractura, bajo anestesia en lo posible, ¿sí? Y obviamente si hay una pérdida de lo que es la extensión activa, va a significar que hay un desgarro del mecanismo retinacular. Entonces, el retináculo va a requerir una reparación con cirugía. Hay muchísimas técnicas para reparaciones de lo que es el retináculo, pero bueno, en este caso vamos a ver específicamente lo que es la fractura de rótula, no del retináculo.
Reducción a vertificación interna, obviamente es el método de elección. ¿Por qué? Porque es un método de elección al cual se va a utilizar en aquellas fracturas que tengan desplazamientos más de 2 milímetros. Se va a utilizar un sistema de protección y distribución de carga dependiendo del dispositivo que se utilice. ¿Por qué? Porque aquí se utilizan las bandas a tensión. Es un mecanismo exactamente igual al que se utiliza en el olecrano. Ustedes, si se acuerdan, las que se utilizaban en el olecrano eran una banda a tensión en forma de 8, se colocaba unas clavijas de Kirchner, y bueno, es el mismo efecto. Obviamente, contener y evitar, obviamente, la tracción de lo que es el cuádriceps, y por lo tanto iba a favorecer a la consolidación. Pero hay varios métodos de utilización, que ya les voy a mostrar, que incluso no salen en la bibliografía. La forma de consolidación ósea es primaria, a menos que no se consiga una fijación sólida, bastante difícil, en cuyo caso la consolidación sucederá de forma secundaria, que es lo que les estaba hablando hace rato, ¿sí? Que puede ser primaria y secundaria al mismo tiempo, de un lado del hueso primario y del otro lado secundario. O sea, de un lado va a formar callo óseo y obviamente la parte intraarticular no, ¿sí? Indicaciones de este método de elección en fracturas conminutas o desplazadas. La meta principal obviamente va a ser la alineación de lo que son las superficies articulares, y el objetivo del traumatólogo va a ser disminuir, ¿sí?, los cambios degenerativos o procesos postraumáticos que pueda llegar a sufrir esa rótula. En el caso de que obviamente haya una restricción del retináculo, como dijimos anteriormente, va a tener el traumatólogo que repararlos sí o sí. Ahora vamos a ver un poquito las imágenes y más o menos les voy a ir explicando de qué se trata lo que es las bandas a tensión. En este caso, las imágenes no son muy buenas, son sacadas del libro que estamos estudiando. En teoría, en esta imagen, como pueden llegar a observar una pequeña imagen ahí, es una fractura transversal de rótula, y aquí se ha empezado a colocar o se ha implementado, ¿sí?, el mecanismo de protección del estrés con tornillos. Bien, no se consigue una fijación sólida, ¿sí?, en el mecanismo de protección de estrés, menos que no se pueda conseguir, pero obviamente se va a utilizar ¿qué? Bandas a tensión, que las vamos a ver en esta imagen. En esta imagen, cuando se ha realizado una flexión, obviamente se produjo mayor apertura de lo que es el foco de fractura y se dice que es una fractura desplazada. Y en este caso la imagen hace referencia a lo que hablábamos de las bandas a tensión. Acá dice de una fractura transversal con una rótula tratada mediante cerclaje de alambre a tensión, que son las bandas a tensión. Como el músculo cuádriceps trata de separar los fragmentos, ¿sí?, en el caso de las fracturas de olecrano, ¿se acuerdan del cúbito? El tríceps traccionaba, bueno, en este caso tracciona el cuádriceps, ¿sí? Se colocan en el alambre mediante las uniones en forma de 8. Como pueden observar aquí, se puede ver de perfil lo que es la rótula con un cerclaje. Y en este caso se la va a ver de frente, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se coloca las clavijas, ¿sí?, de lo que es la parte superior, y se penetra todo lo que es el hueso, y obviamente sale una parte de arriba y sale una parte de abajo, y el alambre, ¿sí?, ¿sí?, se coloca en forma de 8. Entonces el paciente, cuando empiece a realizar la deambulación, la pequeña flexión o contracción del cuádriceps va a hacer que no se desprendan los fragmentos, ¿sí? Acá la vamos a ver específicamente cómo es en una radiografía. Esta es la técnica, ¿sí?, que se utiliza, y hay otros tipos de técnicas también que se asocian a esta, que además de colocar los alambres en forma de 8, se colocan a la vuelta de la rótula, que lo vamos a ver en estas imágenes que no están en la bibliografía. Como pueden observar aquí, acá está la fractura que tengo al principio de las diapositivas, y aquí está de perfil tratada. Imagínense en una rótula así, bastante incómoda, se siente todo lo que son las clavijas, y en este caso, por ejemplo, se puede observar cuál es la metodología para las fracturas conminutas, ¿sí? Aquí se puede observar la radiografía real de lo que es el dibujito este, y esta es la de perfil. Obviamente es una ferretería esto, aunque ustedes no lo crean, pero bueno, imagínense que hay muchas técnicas, ¿sí? El libro nos habla nada más de lo que es la técnica de bandas de tensión con la forma de 8, pero también se utiliza esta, por ejemplo, que tiene unas longitudinales y unas transversales, y luego se hace un 8 y a su vez toda la vuelta del borde de la rótula. ¿Para qué? Para comprimir los fragmentos. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es mantener el hueso, ¿sí?
porque si hay mucha conminución de lo que es la rótula, en lo posible el traumatólogo, si no se puede restaurar, como en este caso, va a hacer una patelectomía, ya sea parcial o total, se la saca, se la extirpa la rótula. Así que bien, esto es más o menos lo que se puede llegar a ver en las fracturas de rótula en la rehabilitación. Obviamente estos métodos, una vez que consolida, en lo posible se vuelve a hacer una cirugía y se saca todo eso porque obviamente va a producir dolor, irritación, inflamación, un montón de síntomas y signos que se pueden evidenciar que no va el paciente a tolerar. Entonces se lo suele sacar cuando ya terminan de cumplir su función. En el caso de que no se pueda restaurar, como hablábamos recién, se va a hacer una pactelectomía, ¿sí? Parcial o total. Parcial hace referencia a sacar los pedacitos que obviamente ya no tengamos, que no se puedan unir, digamos. Y la total cuando ya está destruida y obviamente se une el tendón del cuádriceps con el tendón rotuliano. Esto suele suceder en aquellos pacientes que tienen algún traumatismo grave y en aquellos pacientes añosos que la rótula se desmorona a pedazos, productos obviamente del traumatismo, se va a unir hueso con tendón con hueso, ¿sí? Quedan 10 minutitos, si se llega a cortar nos volvemos a unir de nuevo para que podamos explicar bien lo que es esta clase. Si hay una conminución importante, como dice aquí el flyer, que no se puede obviamente reparar, se debe realizar una patelectomía parcial. La excisión de la rótula produce dolor, pérdida de lo que es la fuerza extensora y retraso extensor. Y disminución obviamente de lo que es la amplitud de movimiento. Imagínense en la curación de lo que es la patelectomía total, ¿sí? Que va a ser de hueso, de tendón con tendón, y va a haber un proceso de curación de tejido. Pero imagínense en el proceso de deslizamiento de las rótulas desaparece. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Hoy en día hay dispositivos que pueden llegar a sustituir la rótula, pero la verdad que no se han visto en la actualidad en Europa, pero no se usan con frecuencia porque es difícil de reinsertarlos. En este caso, obviamente, bueno, cuando se realiza la patelectomía parcial o total, se va a inmovilizar lo que es el miembro en extensión completa durante 4 semanas. Esto va a permitir la consolidación del tendón al hueso en el caso de que sea parcial, porque puede quedar un pequeño fragmento óseo. Y en el caso de una patelectomía total, del tendón con tendón, ¿sí? Pasadas las 4 semanas se comienza con la amplitud de movimiento completa. Completa, funcional, ¿sí? Obviamente que si no tenés rótula, ese tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano van a deslizar directamente sobre lo que es el cóndilo femoral y va a generar muchísimo dolor. Tuvimos la posibilidad de ver un paciente de Chilecito que le extirparon la rótula, la pátela, y obviamente tuvo un proceso de deslizamiento. Nosotros empezamos a trabajar con los chicos en el servicio de traumato, pero lo perdimos de rastro porque obviamente era de Chilecito. Pero tuvimos la posibilidad y la oportunidad de ver un paciente con una patelectomía total. Obviamente, accidente de la vía pública en moto. Se destruyó la rótula contra el asfalto. Bien. Consideraciones de lo que son especiales con respecto a estas fracturas. Hay algo muy importante que es la rótula bipartita, ¿sí? No sé si le escucharon hablar alguna vez, a mí también en su momento cuando empecé a dar clases me llamó la atención porque nunca había escuchado su nombre, pero la rótula bipartita, ¿sí? Y también existe la rótula tripartita, o sea que bipartita porque se parte en 2, tripartita porque se parte en 3, es un poco obvio lo que estoy hablando, pero bueno, se debe tener en cuenta, ¿sí? Y de no confundir una rótula de este tipo con una fractura de rótula. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente nace con esto, es un síndrome de nacimiento, el paciente nace con esto y obviamente cuando se golpea o se hace un traumatismo en la rodilla, se hacen radiografías y obviamente se ve la marca y la línea, es una fractura. Pero para descartar lo que es el diagnóstico hay que hacerle una radiografía y explorar la rodilla sana. Por lo general son bilaterales, ¿sí? Ya vamos a ver imágenes de las rótulas bipartitas que se van a dar cuenta que obviamente son muy parecidas a las fracturas. Las secuelas a largo plazo con todo lo que estamos hablando. ¿Qué va a pasar? Se debe advertir al paciente de qué, de todo lo que le va a suceder a él en el transcurso de su evolución. Acuérdense de que si al paciente le sacan la rótula, el paciente tiene que saber que no va a volver a hacer su vida normal. Si al paciente le hicieron una patelectomía parcial también, porque pueda sufrir procesos degenerativos, o si el paciente
tuvo una cirugía exitosa y bueno, hay que ver también cómo va evolucionando. Se debe entonces advertir al paciente de, ¿qué? De la posibilidad de una enfermedad degenerativa de la articulación, en este caso, osteocondritis disecantes de lo que es los cóndilos o la famosa condromalacia, como le dije recién. Disminución de la amplitud de movimiento, y sí, por supuesto, porque obviamente va a generar dolor la rótula y por lo tanto puede perder rango de movimiento. Retraso extensor permanente, y dependiendo del técnica que se haya utilizado. Si no hay una buena técnica, se puede haber adherido el cuádriceps y obviamente el retináculo no estuvo bien reparado, por lo tanto se pierde la extensión. Y edema prolongado secundario a la lesión. Eso va a ocurrir por más éxito que tenga la cirugía en la mayoría de los pacientes con fracturas de rótula, ¿sí? Son bastante dolorosas. Aquí podemos observar una clasificación de 2019, esto es nuevo, ¿sí? De 2019 de Hansen, que las dividen A, B, C y D, obviamente rótula bipartita y las rótulas tripartitas, ¿sí? Estas A, B son las rótulas bipartitas, hace referencia a lo que, donde se encuentra, digamos, el fragmento que está desplazado, en el polo látero superior, ¿sí? Y en este caso lateral, el B, el C en los dos, pero obviamente en tres partes, y el polo látero superior, el D sería obviamente en el polo proximal. Y acá como podemos observar la radiografía. En la radiografía se observa como si fuera una fractura, ¿sí? La pueden observar aquí, y en las resonancias también se observa como si fuera una fractura. Acá pueden observar también como si fuera una fractura, ¿sí? Se ven las imágenes así, nacen los pacientes así desde nacimiento, pero por algún motivo o algún traumatismo sale a la luz las radiografías y obviamente hay que evaluarlos. ¿Estamos? No hay que confundir, o sea, el traumatólogo no tiene que confundir una rótula bipartita porque como lo hace, lo va a evaluar a las dos rodillas por igual. Lesiones asociadas, otras lesiones asociadas que tenemos o consideraciones especiales es el desgarro del retináculo, ¿sí? Que obviamente por más reparada que esté la rótula, si el retináculo sigue roto, se pierde el aparato extensor y por lo tanto esa pierna no se va a extender y va a haber impotencia funcional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el traumatólogo? Evaluar, ¿sí? La extensión activa en la fractura de rótula. Si, como dijimos anteriormente, esta prueba, si hay una pérdida de la capacidad de extensión de forma activa va a significar de que tenemos un desgarro del mecanismo retinacular. Las fracturas desplazadas mayores a 3 milímetros por lo general sí simulan ser asociadas a desgarros del retináculo o del aparato extensor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y obviamente reparar la fractura de la rótula y reparar también el retináculo. ¿Cómo se hace? Y en la misma cirugía. Esto puede evitar el retraso de la extensión y obviamente no es lo mismo rehabilitar a un paciente con una fractura de rótula que un paciente con una fractura de rótula y obviamente una lesión del aparato extensor, ¿sí? Carga de peso. La carga de peso en el yeso o en el inmovilizador de rodilla, como dije al principio del tratamiento inicial, ¿sí? Va obviamente del paciente a descargar peso, como le dije recién. Pero en el caso de que haya sido un tratamiento con yeso y el yeso obviamente lo haya utilizado el inmovilizador luego de la reducción abierta y fijación interna, y al principio no lo van a dejar descargar por precaución, pero le va a empezar a descargar peso rápido, porque la rótula no va a intervenir siempre y cuando esté bien inmovilizada. Así que eso sería la carga de peso. Con respecto a la marcha, se los doy en los 10 minutitos que quedan. Vamos a desconectar un poquito, ¿sí? Ahora, a ver. Vamos a pararla, dejar de grabar.